Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Mi nombre es Emiliano y esto que voy a relatar no es solo un cuento para asustar. Es algo que viví, algo que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Si estás leyendo esto, te aconsejo que no intentes nada de lo que voy a describir. Lo que descubrí no es un juego, y si cometes el mismo error, podrías no salir vivo. Todo comenzó cuando me mudé al pueblo de San Jacinto, un lugar remoto en las montañas, rodeado de espesos bosques y con una población que parecía atascada en el siglo. Me fui allí buscando tranquilidad, alejarme del ruido de la ciudad y concentrarme en mi escritura. La casa que renté era una antigua cabaña de madera, situada al borde del bosque, aislada de los demás habitantes. Parecía el lugar perfecto para inspirarme, pero en retrospectiva, fue el principio de mi pesadilla. Los primeros días fueron tranquilos. Me dedicaba a pasear por los alrededores, conocer a los lugareños y escribir por las noches. Sin embargo, desde mi llegada, algo me inquietaba. Todos los habitantes del pueblo evitaban hablar de los bosques que rodeaban la zona. Cuando preguntaba, cambiaban de tema o me daban respuestas vagas. Es mejor no entrar demasiado profundo, me decían. No entendía por qué hasta que encontré un viejo libro en la cabaña, escondido en un compartimento secreto bajo una tabla del piso. El libro no tenía título, pero estaba lleno de símbolos extraños, dibujos de figuras encapuchadas y descripciones de rituales. La escritura era una mezcla de latín y español antiguo, y aunque no entendía todo, me sentí fascinado. Siempre me han atraído las historias de lo oculto, pero esto parecía algo más. Parecía real. Pasé varias noches estudiando el libro, obsesionado con los dibujos y las instrucciones que describían un ritual llamado la Noche Roja. Según el texto, era un rito ancestral realizado para obtener conocimiento prohibido. Se mencionaba que solo podía realizarse una vez cada 100 años, durante la luna llena del solsticio de invierno. Lo más inquietante era que esa fecha coincidía con el día en que lo estaba leyendo. No sé qué me impulsó a seguir adelante. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la soledad, o quizás algo más oscuro que no puedo explicar. Decidí realizar el ritual. Las instrucciones eran precisas. Necesitaba recolectar ciertos objetos: un espejo antiguo, velas negras, una daga ceremonial y algo llamado sangre de raíz. Esto último era la savia de un árbol específico que crecía en lo más profundo del bosque. Aunque la idea de aventurarme allí me ponía nervioso, sentí que debía hacerlo. La caminata al bosque fue espeluznante. No había viento ni sonido de animales, solo un silencio opresivo que me hacía sentir observado. Finalmente encontré el árbol descrito en el libro. Era enorme, con raíces que parecían garras saliendo de la tierra. Hice una incisión en el tronco con un cuchillo y una savia rojiza comenzó a brotar. Mientras llenaba un frasco, escuché un susurro detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Regresé a la cabaña al anochecer, con los nervios a flor de piel. Preparé todo como indicaban las instrucciones. Coloqué el espejo en el centro de la habitación, rodeado de las velas negras, y con la sangre de raíz tracé un círculo alrededor de mí. Luego, con la daga, hice un pequeño corte en mi mano y dejé caer 3 gotas de sangre sobre el espejo. Cuando encendí las velas y recité las palabras del libro, el aire en la habitación cambió. Se volvió pesado, como si algo invisible estuviera observándome. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Lo que vi no era mi rostro, sino algo oscuro, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Sentí un frío intenso y un murmullo ensordecedor que parecía venir de todas partes. Antes de que pudiera moverme, algo me sujetó. Cuando aquella cosa me sujetó, fue como si 1000 manos heladas se aferraran a mi piel. No podía ver, pero sentía su presencia. Era enorme y su respiración sonaba como un susurro profundo que resonaba en mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Lo único que podía hacer era mirar el espejo. Lo que estaba allí no era humano. Tenía la forma de una figura encapuchada, pero debajo de la tela no había rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Sus manos, si es que podían llamarse así, eran largas y huesudas, con dedos afilados que se movían con una precisión casi mecánica. Entonces habló: «¿Por qué has interrumpido mi descanso?». Su voz era como un eco, como si proviniera de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. No sabía qué responder. Estaba paralizado, atrapado en el círculo que yo mismo había trazado. «Tu curiosidad es peligrosa», continuó. «Este ritual no es para los vivos». Intenté disculparme, balbuceando palabras que ni siquiera yo entendía. Pero la criatura no parecía interesada en mis excusas.
Levantó una de sus manos y señaló el espejo. Ahora eres parte del pacto. No puedes deshacer lo que has hecho. Antes de que pudiera procesar esas palabras, el espejo comenzó a brillar con un resplandor rojo intenso. Las imágenes en su superficie cambiaron, mostrando escenas que no reconocía. Un bosque en llamas, figuras encapuchadas realizando sacrificios y, lo peor de todo, una imagen de mí mismo siendo arrastrado por sombras hacia un abismo sin fondo. Para romper el lazo, deberás completar lo que comenzaste, dijo la figura, o sufrirás las consecuencias. Y con esas palabras, desapareció. Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche el espejo me mostraba visiones más horribles. Veía cómo mi rostro se deformaba, cómo mi cuerpo era consumido por llamas negras. Escuchaba voces en mi cabeza susurrando cosas que no entendía. Las sombras en la cabaña parecían moverse por sí solas y siempre sentía que algo me observaba. Intenté deshacerme del espejo, pero no importaba lo que hiciera, siempre reaparecía en el mismo lugar. Romperlo no funcionaba. Al día siguiente estaba intacto. Incluso consideré abandonar la cabaña, pero cada vez que intentaba salir del pueblo, algo me hacía regresar. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Decidí buscar ayuda. En mi desesperación, decidí hablar con los ancianos del pueblo. Recordaba haber visto a una mujer mayor, conocida como Doña Esperanza, que siempre parecía apartada de los demás. Los lugareños hablaban de ella en susurros, diciendo que conocía cosas que nadie más sabía. Aunque temía lo que pudiera decirme, no tenía otra opción. Cuando llegué a su casa, una pequeña choza al borde del bosque, ella ya parecía esperarme. Tenía los ojos hundidos y brillantes, y sus manos, llenas de arrugas y manchas, temblaban mientras me invitaba a entrar. «Sabía que vendrías», dijo con una voz rasposa. «Te lo advertí cuando llegaste al pueblo. Nadie debe acercarse a los secretos del bosque». Le conté lo que había hecho, el libro, el ritual y lo que había visto en el espejo. Mientras hablaba, su expresión se volvía más sombría. «Has despertado algo que no pertenece a este mundo», dijo. «La Noche Roja es un ritual prohibido. Fue creado por los primeros habitantes de estas tierras, pero no para los vivos. Era una ofrenda para los espíritus del abismo, una forma de mantenerlos en su lugar. Al realizarlo sin saber, rompiste el equilibrio». Intenté preguntarle cómo podía arreglarlo, pero ella negó con la cabeza. «El precio ya ha sido cobrado. Ahora estás marcado. Solo hay una forma de sobrevivir. Debes completar el ritual, pero esta vez debes hacerlo bien». Me entregó un pequeño paquete envuelto en un paño rojo. Dentro había hierbas secas, una piedra negra con símbolos grabados y un hilo hecho de cabello humano. «Esto te protegerá por un tiempo», se explicó. «Pero el verdadero desafío está en el bosque. Debes encontrar el altar de los antiguos y terminar lo que comenzaste. Si fallas, ellos te reclamarán». La misma noche, armado con lo que Doña Esperanza me dio, volví al bosque. Esta vez no era un simple paseo. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, y el aire era tan denso que apenas podía respirar. Las sombras entre los árboles parecían moverse, siguiéndome. Según el libro, el altar estaba en el corazón del bosque, en un claro rodeado por 7 robles retorcidos. Mientras avanzaba, sentía como el tiempo y el espacio se distorsionaban. Caminaba durante horas, pero parecía no llegar a ningún lado. Finalmente vi algo en la distancia, un débil resplandor rojo. Me acerqué y encontré el altar. Era una estructura antigua, cubierta de musgo y raíces. Había velas negras alrededor, todas encendidas, aunque no había viento que pudiera apagarlas. El libro había mencionado que debía realizar una ofrenda final. Algo que amara, algo que temiera y algo que me definiera. No entendía qué significaba exactamente, pero en ese momento las sombras comenzaron a rodearme. Podía sentirlos acercarse, susurrando mi nombre. Desesperado saqué la piedra negra y las hierbas, siguiendo las instrucciones de Doña Esperanza. Encendí las hierbas con una de las velas y recité las palabras del libro. La atmósfera cambió al instante. El suelo tembló y el altar comenzó a brillar con una luz cegadora. Pero entonces cometí un error. En mi prisa había olvidado algo crucial. La ofrenda debía ser personal. En lugar de entregar lo que el ritual pedía, arrojé al fuego cualquier cosa que encontré en mi mochila. La reacción fue inmediata. El altar se apagó y el bosque quedó en un silencio absoluto. De repente, una fuerza invisible me levantó del suelo. Podía sentir cómo algo atravesaba mi mente, escarbando en mis recuerdos, mis miedos, mis secretos más profundos. «No puedes engañarnos», dijo una voz que no era una, sino muchas al mismo tiempo. «El pacto está incompleto.
Ahora te convertiremos en parte del todo. Intenté luchar, pero era inútil. Las sombras me envolvieron y por un momento pensé que todo había terminado. Pero justo cuando sentí que mi conciencia se desvanecía, recordé el hilo de cabello humano que doña Esperanza me dio. Con mi última fuerza, lo saqué de mi bolsillo y lo lancé al altar. Las sombras soltaron un grito ensordecedor y el bosque se llenó de luz. El resplandor que llenó el bosque fue tan intenso que cerré los ojos con fuerza. Cuando finalmente los abrí, las sombras habían desaparecido, pero el altar seguía brillando con un tenue fulgor rojo. Mi cuerpo estaba exhausto, como si toda mi energía hubiera sido drenada. Pensé que había terminado, que todo había vuelto a la normalidad, pero estaba equivocado. De repente el altar comenzó a temblar y una figura emergió de él. Era alta, envuelta en una capa negra que parecía hecha de la misma oscuridad que me había atacado antes. No tenía rostro, solo un vacío infinito donde deberían estar sus ojos y su boca. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «Has interrumpido el equilibrio», dijo con una voz que parecía resonar en mi mente. La ofrenda fue rechazada. «Ahora debes pagar el precio». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura extendió una mano y sentí como algo invisible se aferraba a mi pecho. Era como si estuviera arrancando mi alma. «Por favor», logré murmurar, «déjame corregirlo». La figura pareció detenerse por un momento. «Hay una forma», dijo, «pero el precio será más alto de lo que puedes imaginar». No tenía opciones. Asentí temblando. «Debes completar el ritual con un sacrificio mayor», continuó. «No será algo material. Será algo que amas, algo que nunca recuperarás». Volví a la cabaña con las instrucciones claras en mi mente, pero con el corazón destrozado. La figura me había dicho exactamente lo que debía hacer. Debía sacrificar un recuerdo, uno que definiera quién era. No entendía completamente cómo funcionaría, pero las palabras de la figura resonaban en mi mente como una sentencia. Esa noche preparé el espejo y las velas una vez más. La sangre de raíz había comenzado a coagular, pero todavía servía para trazar el círculo. Me senté frente al espejo y cerré los ojos, recordando los momentos más preciados de mi vida. La risa de mi madre, la primera vez que me enamoré, los días felices de mi infancia. Una voz surgió del espejo, suave pero implacable. «Elige uno. Entrégalo». No podía. Cada recuerdo era una parte de mí, algo que me hacía quien era, pero sabía que no había otra salida. Finalmente decidí sacrificar el recuerdo de mi madre. Fue el más doloroso de todos, pero también el que sentía que podría soportar perder. Recité las palabras del libro, pronunciando su nombre por última vez, y cuando lo hice, sentí una punzada en el pecho. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. Al abrir los ojos, el espejo estaba vacío, reflejando solo la habitación vacía. Por un momento pensé que había terminado, pero cuando intenté recordar el rostro de mi madre, no pude. Era como si nunca hubiera existido. Con el ritual completado, el espejo dejó de perseguirme y las sombras desaparecieron. La cabaña volvió a ser solo una cabaña, y el bosque, aunque todavía inquietante, ya no parecía estar vivo. Pensé que había ganado, que había escapado del horror, pero la pérdida de mi madre era un vacío que no podía llenar. Cuando volví a ver a doña Esperanza, no me dijo mucho. Solo me miró con tristeza y susurró: «Siempre hay un precio, muchacho. Siempre». Intenté reconstruir mi vida, pero nunca volví a ser el mismo. Aunque la figura del bosque no volvió a aparecer, siempre sentí que algo me observaba, como si el pacto no estuviera completamente roto. Ahora, cada vez que miro un espejo, siento un escalofrío. Nunca sé qué podría aparecer del otro lado. Si estás leyendo esto, aléjate de las cosas que no entiendes. El libro sigue en esa cabaña, esperando a que otro incauto lo encuentre. Y aunque hice todo lo posible por sellar el ritual, sé que algún día alguien más cometerá el mismo error. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.